tal? ¿Cómo están? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a otra entrega informativa de BTV Noticias. Lu, ¿cómo estás? Muy bien, Ro. Feliz viernes para ti y para todos. Son varias las novedades a esta hora. Rápidamente vamos con la información. Están brindando una conferencia de prensa, ahora respondiendo a las preguntas de los colegas. Justamente autoridades del Ministerio de Industria y también de ANCAP, porque hay una tendencia a la baja en el precio de los combustibles. Se conocen ya los nuevos valores, entre otros puntos. Y a modo de resumen, antes de darle paso a las autoridades, les mencionamos que también existe la posibilidad de cambios en la fijación de precios de aquí en adelante. Podrían ajustarse cada 2 meses. Exactamente. Además, se mantiene el precio del supergas. En esta oportunidad hay una leve baja en el caso de las naftas de 0,07 pesos, que disminuye. En tanto, el gasoil baja 2,39 pesos, según informado por las autoridades. Pero vamos a escuchar, está hablando en estos momentos el ministro de Economía, Gabriel Odone. A pesar de no anunciarlo, y para ser llanos con el tema del factor de estabilización, a partir de julio hay un aumento de un 1,5 de los precios de los combustibles para ese factor de estabilización. No, está bien la pregunta, está muy bien la pregunta. En relación a un evento extraordinario sobre los precios internacionales, la fijación bimestral debería dar lugar a que la espalda del Estado uruguayo está en condiciones de no trasladar eso, porque esa es la regla que nos estamos comprometiendo. Lo que no quiere decir que cuando llegue el segundo mes, si esto ocurre, aplicaremos la regla. Si el aumento del precio se consolidara por 2 meses y esto significara realmente un evento extraordinario, un evento bélico, por ejemplo, eso seguramente supondría hacer uso de las cláusulas de escape que van a estar establecidas en el decreto para exceptuar la regla. Y respecto a la segunda pregunta, lo que simplemente va a ocurrir a partir del mes que viene es que vamos a aplicar el PPI más el factor de corrección más lo que establezca. ¿Qué quiere decir eso? Que si el PPI es menor que el actual, capaz que no hay ningún aumento de precios. Perdón. Permiso, Gabriel. El 1,5, el peso y medio ya se aplicó en este momento. Esto es una aclaración que es importante. ¿Por qué? Porque a pesar de haberlo ya establecido dentro del precio, pudimos igual bajar tanto nafta como gasoil, entonces, y mantener el supergas. Es decir, es importante, está muy bien la pregunta, en el sentido que nos permite aclarar que justamente ya considerándolo, aún considerándolo y dándonos estabilización a nosotros en las reglas claras de juego, igual no le trasladamos eso a la gente y no implicó una suba ni de la nafta, ni de la baja, obviamente, más notoria del gasoil, y mantener el supergas en esa cantidad que les comenté al principio, que hubiera sido muy grande y sobre todo ahora en invierno. Buen mediodía para los dos. Hace algunas semanas la ministra Cardona informó en una conferencia de prensa la situación financiera de ANCAP. La primera pregunta es en qué medida esa situación financiera que tiene ANCAP ha sido tenido en cuenta para fijar esta nueva metodología. Y la segunda es que durante el gobierno anterior se hacía público el informe de precio de paridad de importación, pero no era público el informe de la situación financiera de ANCAP. Y ahora sí va a ser público ese informe. Arranco por el final. Todo era público. El tema fueron los tiempos en que se dijo que eran públicos. Es decir, el balance de ANCAP, lo dijimos en la Comisión de Industria cuando tuvimos que comparecer, estaba publicado porque es un balance institucional y estaba publicado, creo que fines de marzo, cuando justo coincidió que la nueva presidenta asumía su rol. Es decir, que estaba publicado en esa fecha. Por supuesto que una de las cuestiones que decía también el ministro Odone tiene que ver con que, y nos interesa mucho trasladar esto en esta conferencia de prensa a la ciudadanía, estos cambios que entendemos que mejoran la metodología de la normativa con la que contamos para poder tomar decisiones a nivel del Poder Ejecutivo, intentan transparencia, definiciones claras, certidumbres y tender a la estabilidad y al equilibrio de la canasta energética. Y esto lo ato con lo que me planteabas, porque tiene que ver que, por supuesto, estamos considerando los números de ANCAP. Y porque también consideramos que gestionar implica gestionar todo a la vez. Nosotros no podemos hablar de que subimos o bajamos un energético o un combustible sin pensar cuáles son los números de ANCAP. Y por supuesto que en el medio estamos trabajando dentro del ámbito de la autoridad correspondiente. El ente autónomo va a trabajar en su planificación, pero nosotros lo tuvimos en cuenta y por eso la aclaración del ministro Odone, que quede muy claro
y nos adelantamos a eso porque seguramente sea una de las cuestiones de intercambio en estos días, que con este peso y medio en el ajuste de estabilización, en el precio, no estamos haciendo caja para ANCAP. Al contrario, llegado el momento de la volatilidad alta que decía el ministro Done, si se sube, si se pasa el 7%, tendremos que ver cómo gestionamos, tanto como empresa pública ANCAP, como nosotros como Poder Ejecutivo, esa realidad. Lo que estamos dejando claro es que es un tope para la gente. No se les va a trasladar eso a la gente, sino que va a ser una responsabilidad de la gestión. Déjenme agregar una cosa respecto a esto. Bien, esto es lo que sucede en el marco de la fijación de precios de combustibles. Escuchábamos la palabra del ministro de Economía y también de la ministra de Industria. Estaremos ampliando a propósito de este tema más adelante. Ahora avanzamos a retomar el contacto con el Ministerio de Economía a propósito de esta conferencia de prensa que brindaban las autoridades. Allí está Rosario Lema. Buen mediodía, ¿cómo estás? Buen mediodía, ¿qué tal? Sí, porque hace minutos finalizó esta conferencia de prensa en la cual se hicieron dos anuncios que ya vamos a ir detallando. Por un lado, estaban presentes, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y el ministro de Economía, Gabriel Odone. En tal sentido, se adelantó que a partir del 1 de junio va a haber una rebaja en el precio de los combustibles, concretamente en el precio del gasoil de 2,39 pesos, en el caso de las naftas de 0,07 pesos, y se mantiene el precio de la garrafa de Supergas. Pero vamos a escuchar lo que aclaraba Cardona respecto a estos anuncios. Ustedes saben que la normativa que está vigente al respecto es el artículo 235 de la ley 19.889, conocida por toda la población y por todas y todos nosotros como la LUC, y ese artículo establece como un máximo en cuanto a periodo de 60 días para poder fijar estos precios. Entonces, en base a que estamos frente a una norma legal, que tendríamos que nosotros proyectar una herramienta también jurídica de rango legal y enviarla al Parlamento, y considerando cuál es la agenda del Parlamento este año, semana que viene hablábamos con el ministro de Economía, rendición de cuentas, todo lo que se está discutiendo, próximamente presupuesto. Nosotros en este momento vamos a usar el máximo que nos habilita la norma vigente, la ley vigente, que es pasar a una fijación de los precios de combustible cada 2 meses, bimestralmente. Bueno, ahí teníamos entonces parte de los anuncios que lo hacía Fernanda Cardona en cuanto que la fijación va a ser cada 2 meses. Pero como les decía, también estuvo presente el ministro de Economía, Gabriel Odone, quien detalló que la variación máxima, en este caso, va a ser de más o menos 7 pesos. El factor de estabilización que acaba de definir la ministra, que va a estar definida en 1,5 pesos, que sustituye el viejo factor de ajuste que había dejado de ser publicado, que había sido fijado cuando fue conocido en casi 3 pesos. Esos son los dos elementos centrales que hemos comunicado ahora, y lo siguiente que vamos a comunicar es una novedad en la que vamos a introducir topes. Históricamente lo que han hecho los gobiernos uruguayos, perdón que me anticipé, y esto es parte del debate público que hemos desarrollado en todos los últimos años, es hacer que la política pública de alguna manera suavice o de alguna manera no permite internalizar todas las variaciones de precios que tienen lugar a nivel del mercado internacional. Y eso se ha hecho con distintos criterios a lo largo de la historia, pero generalmente con criterios no reglados, no puestos sobre la mesa. Lo que nosotros estamos haciendo hoy es introducir una regla que lo que va a permitir es establecer cuál es el criterio del Poder Ejecutivo para establecer los mecanismos que vamos a usar para suavizar los efectos que tiene el mercado internacional. ¿Cuál es la razón de esto? Ustedes saben bien que los componentes de los precios de los combustibles son muy volátiles a nivel global y a veces se producen shocks de naturaleza transitoria, que no es de buena política para quien toma decisiones de mediano o largo plazo, ni es de buena política para quienes soportan el consumo cotidiano, que sean trasladados enteramente. Bueno, ambos jerarcas destacaron que con estos cambios en la metodología lo que se pretende dar es más certeza, pero además más transparencia. Así que recordamos, tras esta conferencia se anunciaron modificaciones, pero también se anunció una rebaja en el precio de los combustibles, es decir, tanto en el gasoil, que tiene una rebaja de algo más de 2 pesos, y en las naftas, cuya rebaja es menor, y se mantiene el precio del Supergas.